Hay traiciones que te arrancan el alma de cuajo. Y las peores, las que realmente te destrozan hasta los cimientos, son aquellas que vienen de las manos que tú misma enseñaste a sostener una cuchara, a escribir su nombre, a abrir las puertas del mundo. Mi hijo me robó, no solo mi dinero, me robó la fe en todo lo que había construido durante 40 años de sacrificio. Y lo peor de todo es que tardé 3 años en darme cuenta. Me llamo Alejandra, tengo 67 años. Y esta es la historia de cómo el niño que mecí en mis brazos durante las noches de fiebre se convirtió en el hombre que vació mi cartera mientras yo dormía confiada. Pero también es la historia de cómo encontré algo que creía perdido para siempre, mi propia voz, mi dignidad y una razón para seguir levantándome cada mañana. Si esta historia te toca el corazón, si alguna vez has sentido que las personas que más amabas te clavaron un cuchillo por la espalda, te pido que te suscribas a este canal. Aquí compartimos confesiones reales, historias de personas como tú y como yo, que un día tocamos fondo y tuvimos que decidir si nos quedábamos ahí o comenzábamos a escalar. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que nos recuerdan que no estamos solos en este camino. Ahora sí, respira hondo conmigo, porque esto va a doler. Todo comenzó de una forma tan sutil que ni siquiera lo noté. Pequeñas cosas. Mateo, mi único hijo, empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio me llenó de alegría. Después de que se casó con Valeria, hace 7 años, las visitas se habían espaciado. Ella siempre tenía algo que hacer. Algún compromiso social, alguna reunión con sus amigas del club. Mateo se disculpaba con esa sonrisa tímida que tenía desde niño, y yo comprendía, o al menos eso me decía a mí misma, mientras ponía la mesa para una sola persona. Pero de pronto, ahí estaba él. 2, 3 veces por semana. Se sentaba en la cocina, mientras yo preparaba café. Me contaba sobre su trabajo en la empresa de importaciones, me preguntaba cómo me sentía, si había ido al médico, si necesitaba algo. Parecía el Mateo de antes. El que me abrazaba cuando volvía de la escuela y me contaba cada detalle de su día. Mi corazón se inundaba de una calidez que había olvidado. Qué ingenuo fui. La primera vez que me pidió dinero, ni siquiera lo cuestioné. Llegó una tarde de martes, con el rostro más serio de lo habitual. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Esa misma mesa de madera donde habíamos compartido miles de cenas cuando era niño, donde le ayudé con sus tareas hasta la madrugada. Donde celebramos su graduación con un pastel que horneé con mis propias manos porque no teníamos dinero para uno de pastelería. Mamá, necesito pedirte un favor, dijo con voz temblorosa. Un favor grande. Mi instinto de madre se activó de inmediato. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Es Valeria. Negó con la cabeza. Es el negocio. Mamá. Tenemos una oportunidad increíble de expansión, pero necesitamos capital de inmediato. Los bancos están tardando con el préstamo y si no actuamos ahora, perderemos el contrato. Estoy hablando de algo que podría triplicar nuestros ingresos. ¿Cuánto necesitas? Suspiró hondo. $300. Sé que es mucho, pero te lo devuelvo en 2 semanas, te lo prometo. Con intereses si quieres. Me reí. No seas tonto. Eres mi hijo. No voy a cobrarte intereses. Fui a mi habitación y saqué el dinero de la caja fuerte pequeña que tenía escondida en el armario. Esa caja contenía mi pensión del mes. El dinero con el que pagaba mi medicamento para la presión, mis servicios, mi comida. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Si él necesitaba ayuda, ¿qué clase de madre sería si le dijera que no? Cuando le entregué el dinero, me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Eres la mejor madre del mundo. Susurró en mi oído. No sé qué haría sin ti. Esas palabras me llenaron el pecho de luz. Había valido la pena cada sacrificio, cada noche en vela, trabajando 2 empleos para pagar su universidad. Cada comida que me salté para que él pudiera comer caliente, porque ahí estaba mi hijo, exitoso, agradecido, y yo podía ayudarlo. Las 2 semanas pasaron. Luego 3. Al mes. Le pregunté con delicadeza si ya había podido resolver lo del préstamo. Me miró con ojos vidriosos y me dijo que el banco había puesto más trabas, que necesitaba un poco más de tiempo. Por supuesto. Le dije, no hay prisa, pero sí la había. Empecé a racionar mi comida. Arroz con huevo para el desayuno, comida y cena. Dejé de comprar la carne que me gustaba. Cuando me dolía la espalda, me tomaba una aspirina barata en lugar de ir al fisioterapeuta. Pero no le dije nada a Mateo. No quería presionarlo. Un mes después, volvió a pedirme dinero. Esta vez era una urgencia médica de Valeria. Un tratamiento que el seguro no cubría completamente. $250. Lo saqué del dinero que había reservado para arreglar la gotera del techo. El techo podía esperar. La salud de mi nuera no.
Así comenzó un ciclo que devoró 3 años de mi vida, cada mes, a veces 2 veces al mes. Mateo aparecía con una nueva emergencia. Un pago de impuestos inesperado. Una reparación urgente del auto. Una inversión que no podía perder. Gastos médicos. Problemas legales con un proveedor. Siempre tenía esa expresión de angustia genuina en el rostro, siempre me prometía que me devolvería todo junto. Con un bono de agradecimiento. Siempre me abrazaba y me decía lo importante que era para él, lo mucho que me amaba. Y yo siempre le creía. Mi casa comenzó a deteriorarse. La gotera del techo se extendió hasta manchar toda la pared del dormitorio. Tuve que poner cubetas cuando llovía. El refrigerador empezó a hacer un ruido espantoso. Pero seguía funcionando, así que lo dejé. Mis zapatos se rompieron y los pegué con silicona. Dejé de ir al dentista cuando se me rompió una muela. El dolor era constante. Pero me acostumbré a masticar solo del lado derecho. Dejé de ver a mis amigas porque no tenía dinero para el café que tomábamos juntas los jueves. Inventaba excusas. Una gripe que no se me quitaba. Unos mareos. Mucho cansancio. Poco a poco. Me fui volviendo invisible para el mundo. Salía solo para hacer compras básicas, para ir a cobrar mi pensión. Para retirar el dinero que inevitablemente terminaría en las manos de mi hijo. Lo más doloroso de todo era que Mateo seguía visitándome, pero ya no se sentaba a conversar conmigo. Entraba, me besaba la frente, me preguntaba cómo estaba con una sonrisa rápida y luego se iba directo al grano. Mamá, necesito que me hagas un favor. Mamá, surgió algo urgente. Mamá. Solo esta vez más. Dejé de ser su madre. Me convertí en su cajero automático. Pero el amor de madre es una enfermedad extraña. Una adicción que te hace perdonar cualquier cosa, justificar todo. Sacrificar hasta tu última migaja de dignidad, porque en algún rincón oscuro de tu mente, sigues viendo al niño de 5 años que te regaló un dibujo hecho con crayones baratos. Que te dijo que, cuando fuera grande, te compraría una casa enorme y nunca más tendrías que trabajar. Ese niño vivía en mi memoria. Y yo seguía dándole dinero a un fantasma. Todo cambió una tarde de octubre. Había ido al supermercado a comprar lo básico. Arroz, frijoles, huevos, pan. Estaba haciendo fila en la caja cuando escuché una voz familiar. Me giré y ahí estaba Valeria, mi nuera, con un carrito lleno hasta el borde. Botellas de vino caras, quesos importados, cortes de carne premium, salmón, camarones, chocolates belgas. Frutas exóticas. El tipo de cosas que yo veía en las revistas pero nunca había probado. Llevaba puesto un abrigo de lana que parecía carísimo, botas de cuero hasta la rodilla. Y cargaba una cartera de marca que reconocí porque la había visto en el escaparate de una tienda del centro. Ese bolso costaba más que 3 meses de mi pensión. Me vio y su expresión cambió por una fracción de segundo. Sorpresa, incomodidad y luego una sonrisa perfectamente diseñada. Alejandra. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien, bien, respondí automáticamente, tratando de esconder mi canasta con mis 3 productos miserables. Hizo un gesto vago hacia su carrito desbordante. Estamos organizando una cena. Ya sabes cómo es esto. Mateo insiste en impresionar a sus socios. Asentí como una tonta. Por supuesto. Nos despedimos con un abrazo superficial y ella se alejó, dejando una estela de perfume caro. Me quedé ahí, en medio del pasillo, sintiendo como algo comenzaba a agrietarse dentro de mi pecho. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en ese carrito lleno, en ese abrigo, en esa cartera, en el contraste brutal entre su vida y la mía. Entre sus quesos importados y mi arroz con huevo. Entre su perfume de $300 y mi jabón de 5. Y entonces, como un rayo que parte el cielo en dos, llegó la pregunta que había estado evitando durante 3 años: ¿por qué mi hijo, que supuestamente está pasando por crisis financieras constantes, tiene una esposa que compra como millonaria? Me levanté de la cama temblando. Fui a la cocina y saqué una libreta vieja. Empecé a escribir cada peso que le había dado a Mateo en los últimos 3 años. Reconstruí todo desde mi memoria y desde los recibos arrugados que guardaba en una caja de zapatos. Sumé, resté. Verifiqué mis estados de cuenta bancarios. La cifra me dejó sin aire. $12,300. $12,300 que había entregado en pequeñas dosis de 200, 300, $500. Dinero que salió de mis medicinas, de mi comida, de las reparaciones de mi casa, de mi dignidad. $12,000 que nunca me devolvió. $12,000 que, evidentemente, no se usaron para ninguna emergencia. Lloré hasta que me dolieron los ojos. Lloré de rabia, de tristeza, de humillación. Lloré por la madre idiota que había sido. Por la mujer que dejé de ser, por los años que perdí siendo invisible. Pero cuando amaneció, algo había cambiado dentro de mí. La tristeza se había cristalizado en algo más duro. En determinación.
Tomé una decisión que nunca imaginé que tomaría. Contraté un investigador privado. Gasté $200 que saqué del fondo de emergencia que ya casi no existía. Le di el nombre completo de Mateo, su dirección, los datos de su negocio. Le pedí que averiguara la verdad, toda la verdad. 2 semanas después, el investigador me citó en una cafetería. Era un hombre de unos 50 años. Con rostro serio y ojos que habían visto demasiado. Puso un sobremanila grueso sobre la mesa. Señora Alejandra, le voy a ser honesto. Esto va a doler. ¿Está segura de que quiere saberlo? Asentí, aunque mis manos temblaban. Abrió el sobre y comenzó a sacar fotografías, documentos, estados de cuenta. Su hijo tiene un muy buen negocio. De hecho, está ganando 3 veces más de lo que usted probablemente imagina. Tiene 2 autos de lujo registrados a su nombre. Su esposa tiene 4 tarjetas de crédito oro con límites altísimos. Todas al corriente. Han hecho 6 viajes internacionales en los últimos 2 años, Europa, el Caribe, Nueva York. Se quedaron en hoteles de 5 estrellas. Aquí están los comprobantes. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Más. Siguió el investigador. Su nuera gasta un promedio de $2,000 mensuales solo en ropa, accesorios y tratamientos de belleza. Pertenece a un club privado con membresía anual de $5,000. Su casa está valorada en $350,000 y está completamente pagada. Pero eso no es todo. Me mostró fotografías de Mateo y Valeria en restaurantes elegantes, en terrazas de hoteles boutique brindando con champán. En todas las fotos se veían felices, relajados, sin una sola señal de estrés financiero. El investigador sacó un último documento, un extracto bancario. Este es el estado de cuenta personal de su hijo del mes pasado. Mire este depósito aquí. $3,000. ¿Sabe de dónde vienen? Negué con la cabeza, aunque mi corazón ya lo sabía. De su madre. Es el dinero que usted le dio hace 4 meses y que supuestamente era para pagar a un abogado por un problema legal. Ese dinero nunca salió de su cuenta. Aquí está. Depositado y luego gastado en, déjeme ver, una cena en un restaurante de sushi de alta gama y un fin de semana en un spa resort de montaña. El mundo dejó de girar. Señora Alejandra. Su hijo no tiene ninguna crisis financiera. Nunca la tuvo. Le ha estado mintiendo sistemáticamente para extraer dinero de usted y financiar un estilo de vida lujoso que, francamente, su esposa parece exigir y él está dispuesto a mantener a cualquier costo, incluso si ese costo es robarle a su propia madre. Salí de esa cafetería en estado de shock. Caminé durante horas sin rumbo. Fijo, la ciudad pasaba a mi alrededor como un borrón. Las personas hablaban, pero yo no escuchaba nada. Solo el eco de una pregunta devastadora rebotando en mi cráneo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Llegué a mi casa cuando ya oscurecía. Me senté en la sala. En el sillón viejo, donde solía leerle cuentos a Mateo cuando era pequeño, y miré las paredes descascaradas, la gotera del techo, la ventana rajada que nunca pude arreglar. Cada grieta de esa casa era un testimonio de mi sacrificio. Y también de mi ingenuidad. Esa noche no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Lo que sentía era algo mucho más oscuro y profundo. Una furia silenciosa que ardía en el centro de mi pecho como un carbón encendido. Y junto con la furia, algo que no había sentido en años, claridad. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a Mateo. Necesito hablar contigo. Mañana, en mi casa. Es urgente. Respondió a los pocos minutos. ¿Estás bien? Mamá, ¿pasó algo? Solo ven. Al día siguiente, llegó a las 3 de la tarde. Traía su sonrisa habitual, esa que ahora me parecía una máscara. Se inclinó para besarme la frente, pero me aparté. Siéntate, le dije con voz seca. La sonrisa vaciló. Mamá, ¿qué pasa? Saqué el sobremanila del investigador y lo puse sobre la mesa. Ábrelo. Lo miró con desconfianza, pero lo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba conforme revisaba las fotografías, los documentos, los estados de cuenta. El color desapareció de sus mejillas. Sus manos comenzaron a temblar. Mamá, yo. $12,300, lo interrumpí. Eso es lo que me robaste en 3 años. Y digo robaste porque eso es exactamente lo que hiciste. No me pediste prestado. Me mentiste. Me inventaste emergencias. Me viste renunciar a mis medicinas, a mi comida, a mi dignidad. Y seguiste viniendo por más. Se puso de pie. ¿No es lo que parece, yo? ¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es, Mateo? ¿Qué es exactamente? Explícame cómo gastas $3,000 en un fin de semana de spa, mientras yo como arroz con huevo todos los días. Explícame por qué tu esposa llena carritos de supermercado con vino caro, mientras yo tengo que pedir aspirinas genéricas en la farmacia porque no me alcanza para las de marca. Explícame cómo miras
las paredes de esta casa caerse a pedazos y sigues pidiéndome dinero como si yo fuera un banco inagotable. Comenzó a llorar. Fue la imagen más patética que había visto en mi vida. Un hombre de 35 años llorando como niño porque lo habían descubierto. Valeria, comenzó a decir entre sollozos. Valeria está acostumbrada a ciertas cosas. Viene de una familia de dinero y cuando nos casamos, le prometí que nunca le faltaría nada, que tendría la vida que merecía. Pero mantener ese nivel es caro. Mamá, muy caro, y yo no sabía qué más hacer. Los bancos no me prestaban lo suficiente, tenía deudas. Y tú siempre habías estado ahí para mí. Pensé que era una idiota. Terminé la frase por él. Pensaste que era una idiota ciega que se tragaría cualquier mentira porque te amo. Y tenías razón. Fui una idiota, pero se acabó. Mamá, por favor, te voy a devolver todo, lo juro, con intereses. Solo dame tiempo. Me reí con una risa amarga que no reconocía como mía. ¿Tiempo? Tuve 3 años para darme cuenta de quién eres realmente. No necesito más tiempo. Necesito que te vayas de mi casa y no vuelvas nunca más. Se quedó paralizado. No puedes decir eso en serio. Vete. Ahora, intentó acercarse pero retrocedí. Sus ojos se llenaron de pánico. Mamá, soy tu hijo. No puedes abandonarme. Yo te necesito. Y esas palabras, esas 5 palabras, fueron la gota que derramó el vaso. ¿Que yo no puedo abandonarte? Me robaste, Mateo. Me sangraste durante 3 años. Me convertiste en tu víctima. ¿Y vienes a hablarme de abandono? Sal de mi casa antes de que llame a la policía. Se fue llorando, dejando las fotografías esparcidas sobre la mesa. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Y entonces, finalmente, lloré, pero esta vez no lloré por él. Lloré por mí. Por los años perdidos, por la mujer que había dejado de ser. Por la madre que creí que tenía que ser y que resultó ser mi peor enemigo. Los siguientes días fueron un infierno. Mateo me llamaba cada hora. Mensajes de texto, mensajes de voz. Correos electrónicos. Al principio eran disculpas desesperadas, luego promesas, luego súplicas y finalmente, algo mucho más oscuro, amenazas veladas. Si no me perdonas, nunca vas a conocer a tus nietos. Eso me dolió más de lo que esperaba, porque durante años había fantaseado con ser abuela. Con tener una segunda oportunidad de amar incondicionalmente. Pero me obligué a ver la verdad, un hombre capaz de robarle a su madre no iba a ser un buen padre. Y yo no iba a permitir que usara a mis futuros nietos como rehenes emocionales. Bloqueé su número. Valeria apareció 2 semanas después. Tocó mi puerta con esos golpes suaves y educados que usan las personas que nunca han tenido que rogar por nada. Abrí pero no la dejé entrar. Alejandra, necesitamos hablar como adultas. No tengo nada que hablar contigo. Mira, entiendo que estés enojada, pero estás destruyendo a Mateo. Está deprimido, no puede trabajar, no puede dormir. Esto te va a terminar afectando a ti también. La miré directamente a los ojos. A sus ojos perfectamente delineados. A su piel de porcelana que claramente costaba cientos de dólares al mes mantener. ¿Sabes cuánto dinero me quitaron? ¿Tienes idea de lo que tuve que sacrificar? Se cruzó de brazos. Nadie te obligó a darle nada. Esa fue tu decisión. Sentí que la sangre me hervía. Tienes razón. Fue mi decisión. La decisión de una madre que amaba a su hijo y confiaba en él. Pero también es mi decisión cerrar esta puerta y nunca más volver a abrirla para ninguno de ustedes. Y cerré la puerta en su cara perfectamente maquillada. Esa noche me senté en mi cocina con una taza de té barato y una libreta nueva. Y empecé a escribir una lista. No una lista de resentimientos o de cosas que había perdido, sino una lista de cosas que quería recuperar. Quería volver a sonreír. Quería dormir sin pesadillas. Quería comer algo más que arroz con huevo. Quería arreglar mi casa. Quería ser yo otra vez. Y esa lista se convirtió en mi hoja de ruta. Al día siguiente fui al banco. Hablé con un asesor financiero gratuito que ofrecían para adultos mayores. Le conté mi situación, omitiendo los detalles humillantes. Me ayudó a reorganizar mis finanzas. Abrimos una cuenta de ahorros nueva con una contraseña que solo yo conocía. Configuramos alertas para cualquier movimiento inusual. Me enseñó a hacer un presupuesto real, a diferenciar entre necesidades y deseos. Por primera vez en 3 años. Vi mi dinero como mío, no como algo temporal que eventualmente terminaría en las manos de mi hijo. Empecé a arreglar mi casa poco a poco. Contraté a un señor del barrio para que arreglara la gotera del techo. Costó $200, pero valió cada centavo.
Compré pintura barata y pasé 2 fines de semana completos pintando las paredes de mi sala. Me dolieron los brazos durante días, pero cada vez que miraba esas paredes color marfil, sentía un orgullo silencioso que no había experimentado en años. Arreglé la ventana rajada. Compré un refrigerador usado pero funcional. Me permití comprar un pollo entero en el supermercado y casi lloré de felicidad cuando probé el primer bocado de carne después de meses. Llamé a mis amigas. Les expliqué que había estado pasando por un momento difícil, pero que ya estaba mejor. Me recibieron sin preguntas. Con esos abrazos largos que dan las mujeres que han vivido lo suficiente como para entender que la vida te golpea de formas inesperadas. Volví a los cafés de los jueves. Recuperé mi rutina, mi vida social, mi sentido de pertenencia. Pero lo más importante fue algo que hice 3 meses después de cortar contacto con Mateo. Me inscribí en un taller de escritura para adultos mayores en el centro comunitario. Esto requiere contexto. Cuando era joven, antes de que naciera Mateo, antes de convertirme en madre soltera y trabajar en 2 empleos, yo escribía pequeñas historias, poemas, cuentos que nunca mostré a nadie, pero que llenaban cuadernos y cuadernos escondidos en mi armario. Escribir era mi forma de procesar el mundo, de darle sentido al caos. Pero cuando Mateo nació y su padre nos abandonó, guardé esos cuadernos en una caja y los enterré en lo más profundo de mi closet. No había tiempo para sueños, solo había tiempo para sobrevivir. 35 años después, en ese taller de escritura, una mujer llamada Marta, que era la instructora, nos pidió que escribiéramos sobre nuestro mayor arrepentimiento. Todos escribieron cosas predecibles: no haber estudiado una carrera, no haber viajado, más, no haber dicho te amo a tiempo. Yo escribí sobre cómo mi mayor arrepentimiento era haberme convertido en mi propio obstáculo, haber dejado que el amor materno se transformara en autodestrucción, haber confundido el sacrificio con el amor. Cuando leí mi texto en voz alta, hubo un silencio espeso en la sala. Luego, una mujer mayor en la esquina comenzó a llorar. Luego otra, y otra. Después de la clase, Marta me detuvo en la puerta. Alejandra, ¿has considerado escribir esto de forma más extensa? Esto que tienes aquí es poderoso. Hay miles de mujeres que necesitan leer esto. No soy escritora, le dije. Claro que lo eres. Solo habías olvidado cómo. Esa noche saqué los cuadernos viejos de la caja. Olían a humedad y a décadas perdidas. Los hojé con lágrimas en los ojos, leyendo a la joven que había sido, a la mujer que soñaba con cosas más grandes que ella misma. Y empecé a escribir otra vez. No historias de fantasía esta vez. Escribí mi historia, la historia real y dolorosa de una madre traicionada. La escribí sin filtros, sin vergüenza, sin intentar quedar bien. La escribí cruda y honesta. Tardé 4 meses en terminarla. Era un manuscrito de 80 páginas que tituló La pensión de mi dignidad. Marta me ayudó a editarlo, luego me convenció de enviarlo a un concurso literario para autores mayores de 60 años que organizaba una editorial independiente. No esperaba nada. De hecho, lo envié y lo olvidé. 6 meses después, recibí un correo electrónico tentar nuevamente Claude ainda no tema capacidad de executar o código quejera P continuar Nico. Estimada Alejandra, nos complace informarle que su manuscrito La pensión de mi dignidad ha sido seleccionado como finalista en el Concurso Nacional de Narrativa para Autores Mayores. Su historia nos conmovió profundamente por su honestidad brutal y su mensaje de recuperación personal. Nos gustaría programar una llamada para discutir los siguientes pasos. Leí ese correo 5 veces, luego 7, luego 10. No podía creer que fuera real. Llamé a Marta llorando. Ella gritó de emoción al otro lado del teléfono. Nos juntamos esa misma tarde y brindamos con té y galletas baratas como si fuera champán francés. Una semana después tuve una videollamada con los editores. Eran 2 mujeres jóvenes, de unos 30 años, que me hablaron con un respeto y una admiración que hacía décadas no sentía. Me dijeron que, aunque no había ganado el primer lugar, querían publicar mi historia en una antología que saldría en 6 meses. Y más aún, querían que considerara expandirla en un libro completo. Un libro, mi libro. A los 67 años, acepté sin pensarlo 2 veces. Los siguientes meses fueron un torbellino. Trabajé con una editora llamada Sofía que me ayudó a profundizar en ciertos pasajes, a clarificar otros, a darle estructura formal a lo que había sido un grito de dolor en papel. Aprendí sobre arcos narrativos, sobre el poder de la vulnerabilidad, sobre cómo transformar el trauma en arte, pero sobre todo aprendí a ver mi historia no como una tragedia, sino como un testimonio de resistencia. La antología se publicó en abril. Mi relato ocupaba 40 páginas en medio de otras historias extraordinarias de mujeres mayores que habían sobrevivido
Divorcios devastadores, enfermedades terminales, pérdidas inimaginables. Cada historia era un faro en la oscuridad. Un recordatorio de que envejecer no significa rendirnos. El libro se presentó en una librería pequeña del centro. Invité a mis amigas del taller, a Marta, a algunas vecinas. Había unas 30 personas en total. Me temblaban las manos cuando me tocó leer un fragmento de mi historia en voz alta. Leí la parte donde descubro la verdad, cuando el investigador privado pone el sobre Manila sobre la mesa. Cuando mi mundo se desmorona y se reconstruye al mismo tiempo. Cuando terminé, hubo un aplauso largo y cálido que me envolvió como un abrazo. Varias mujeres se acercaron después con los ojos húmedos para contarme sus propias historias de traición familiar, de hijos ingratos, de sacrificios no valorados. Me di cuenta de algo fundamental esa noche. Mi dolor no era único. Era universal. Y al compartirlo, le había dado voz a miles de mujeres que pensaban que estaban solas. Un mes después, algo inesperado sucedió. La antología comenzó a circular en redes sociales. Alguien había fotografiado las páginas de mi relato y las había compartido en un grupo de Facebook para mujeres mayores. Luego en otro, y otro, y otro. De pronto, mi teléfono empezó a sonar con mensajes de números desconocidos. Mujeres de toda Latinoamérica me escribían para contarme que mi historia les había salvado la vida, que llevaban años siendo el banco de sus hijos, que se habían sentido culpables por pensar en cortar el cordón, que mi valentía les había dado permiso para valorarse a sí mismas. Una mujer de Colombia me escribió, leí tu historia y al día siguiente confronté a mi hijo que me quitaba mi pensión desde hacía 5 años. Gracias por enseñarme que decir Eneo no me convierte en mala madre. Otra desde México, mi hija me vaciaba la cuenta cada mes para mantener su adicción a las compras. Tu historia me dio el valor para poner límites. Ahora estamos en terapia juntas. Hay esperanza. Y así, cientos de mensajes. Cada uno un testimonio de mujeres que habían confundido el amor con el martirio, que habían sacrificado su dignidad en el altar de la maternidad mal entendida. Me convertí, sin quererlo, en una especie de símbolo. Los medios locales empezaron a llamarme. Un periódico me hizo una entrevista. Luego una revista. Luego una estación de radio. Todas querían saber lo mismo. ¿Cómo encontraste el valor para alejarte de tu hijo? ¿Cómo reconstruiste tu vida? Y mi respuesta era siempre la misma: el valor no llegó de golpe. Llegó en pequeñas decisiones diarias. La decisión de no contestar una llamada. La decisión de arreglar una gotera. La decisión de comprar un pollo entero. La decisión de escribir mi verdad. El valor se construye, no se encuentra. La editorial me contactó 6 meses después con una propuesta formal. Querían que expandiera mi historia en un libro completo de autoayuda y memorias titulado Cuando el amor duele, reconstruyéndote. Después de la traición familiar, negocié mi primer contrato literario a los 68 años. Firmé con manos temblorosas, pero con una sonrisa que no podía borrar. Tardé un año en escribir el libro completo. Fue el año más difícil y más satisfactorio de mi vida. Tuve que revivir cada momento doloroso, cada traición, cada noche de llanto. Pero también tuve que documentar cada pequeña victoria, cada paso hacia la recuperación. Cada amanecer, donde me desperté sin ese peso aplastante en el pecho. Incluye ejercicios prácticos para otras mujeres. Cómo reconocer patrones de manipulación. Cómo establecer límites saludables sin culpa. Cómo reconstruir tu autoestima después de años de ser invisible. Cómo perdonarte a ti misma por haber permitido el abuso. El libro se publicó en marzo del año siguiente. Hicimos una gira de presentaciones modestas en 6 ciudades. En cada evento veía las mismas caras, mujeres mayores con los ojos brillantes. Algunas llorando en silencio, otras tomando notas frenéticamente. Todas con esa expresión de reconocimiento profundo que dice: esta es mi historia también. Las ventas superaron todas las expectativas. En 3 meses. Habíamos agotado la primera edición. La editorial ordenó una segunda impresión, luego una tercera. Los derechos se vendieron para traducción en Brasil, en Estados Unidos, en España. Mi historia, escrita en mi cocina pequeña con muebles viejos, estaba cruzando océanos. El dinero empezó a llegar. No era una fortuna, pero era mucho más de lo que había ganado en toda mi vida. Regalías, anticipos, pagos por charlas que me invitaban a dar en universidades, centros comunitarios, grupos de mujeres. Por primera vez desde que podía recordar, no tenía que contar centavos. Podía ir al supermercado y comprar sin mirar los precios. Podía arreglar todo lo que estaba roto en mi casa. Podía darme pequeños lujos, un corte de cabello en un salón decente. Una crema para las manos que olía bonito. Un ramo de flores para mi sala simplemente porque me hacían feliz. Pero la riqueza más grande no fue económica, fue emocional. Recuperé mi voz. Recuperé mi identidad.
recuperé la mujer que había quedado enterrada bajo décadas de sacrificio mal entendido. Ya no era solo la mamá de Mateo. Era Alejandra, escritora, sobreviviente, mujer con una historia que contar y el valor para contarla. Mateo intentó contactarme varias veces durante esos 2 años. Primero a través de llamadas desde números desconocidos que yo cortaba en cuanto reconocía su voz. Luego a través de cartas que llegaban a mi casa y que yo devolvía sin abrir. Finalmente, a través de un abogado. Su abogado me citó a una reunión. Fui acompañada de mi propia abogada. Una mujer joven y brillante que me estaba representando gratuitamente porque mi historia la había inspirado a especializarse en derecho familiar. La reunión fue breve. El abogado de Mateo leyó una carta donde mi hijo expresaba su arrepentimiento, su deseo de reconectarse, su promesa de devolverme cada peso que me había quitado. Mi abogada respondió con una carta que habíamos preparado juntas. Decía, en términos legales muy precisos, que yo no tenía ningún interés en reconectarme, que consideraba la deuda como una pérdida emocional no recuperable, y que cualquier intento futuro de contacto sería considerado acoso. El abogado de Mateo preguntó si yo estaría dispuesta al menos a una conversación mediada por terapeutas. Dije que no, no con rabia, no con dolor. Simplemente con la claridad de alguien que ha cerrado una puerta y no tiene ninguna intención de abrirla. Algunos me juzgaron por eso. Algunos decían que una madre siempre debe perdonar, que la familia es sagrada, que estaba siendo cruel, pero yo había aprendido algo fundamental: el perdón no significa reconciliación. Puedo perdonar a Mateo por mi propia paz mental, por liberar el peso del resentimiento, pero eso no significa que deba permitirle volver a entrar en mi vida. Algunas puertas se cierran no por venganza, sino por supervivencia. Mi libro llegó a ser un éxito inesperado. Las entrevistas se multiplicaron. Me invitaron a programas de radio, a podcasts, a charlas en universidades. En cada espacio conté mi historia sin vergüenza, sin intentar quedar bien, sin suavizar los bordes filosos de la verdad. Y en cada espacio vi mujeres que asentían con la cabeza, que lloraban en silencio, que se acercaban después para abrazarme y susurrar gracias por decir lo que yo no me atrevía a pensar. Un año después de la publicación del libro, la editorial me propuso algo aún más ambicioso: un segundo libro. Pero esta vez una guía práctica con testimonios de otras mujeres que habían cortado lazos con hijos o familiares tóxicos y habían reconstruido sus vidas. Acepté con entusiasmo. Pasé 6 meses entrevistando a decenas de mujeres. Escuché historias que hacían que la mía pareciera suave. Madres cuyos hijos las habían golpeado, abuelas que habían sido abandonadas en asilos mientras sus nietos heredaban sus casas, mujeres que habían trabajado toda su vida solo para descubrir que sus hijos habían falsificado documentos y les habían robado sus propiedades. Cada historia era un puñal en el corazón, pero también un testimonio de resistencia increíble, porque todas esas mujeres habían encontrado la forma de seguir adelante, habían encontrado comunidad, propósito, alegría, incluso después de las traiciones más devastadoras. El segundo libro, titulado Romper el silencio, Mujeres que eligieron su dignidad, se publicó 2 años después del primero. Fue aún más exitoso. Se usó como material de lectura en programas de trabajo social, en grupos de apoyo, en terapias familiares. Me convertí en una voz para las mujeres invisibles, las que habían sacrificado todo y recibido nada a cambio, las que habían confundido el amor con la autodestrucción, las que finalmente habían dicho basta. Hoy tengo 71 años. Vivo en la misma casa que casi se cae a pedazos hace 4 años, pero ahora está completamente renovada. Tiene paredes pintadas de colores cálidos, ventanas nuevas que dejan entrar la luz, un jardín pequeño donde cultivo hierbas aromáticas y flores silvestres. Escribo todos los días. He publicado 4 libros hasta ahora. El 5º está en proceso. También doy talleres mensuales para mujeres mayores sobre escritura terapéutica y establecimiento de límites saludables. Tengo una red de amigas que se ha convertido en mi familia elegida. Nos juntamos los jueves para café y los domingos para caminatas en el parque. Nos cuidamos mutuamente. Celebramos nuestras victorias y nos sostenemos en nuestras caídas. No he vuelto a ver a Mateo. No sé si algún día lo haré. A veces lo extraño. Extraño al niño que fue, no al hombre en que se convirtió. Pero he aprendido a vivir con esa ausencia. He aprendido que el amor materno no tiene que ser infinito e incondicional para ser válido. Que puedo amar a mi hijo y aún así protegerme de él. He aprendido que decir no me convierte en mala madre, me convierte en una mujer con límites. Y los límites no son muros, son puertas. Yo decido quién entra y quién no. ¿Me arrepiento de haber cortado contacto? A veces. En las noches difíciles,
Cuando la soledad aprieta, me pregunto si fui demasiado dura. Si debí darle una oportunidad más. Pero entonces recuerdo las noches comiendo arroz con huevo mientras él cenaba en restaurantes caros. Recuerdo la gotera en mi techo mientras él viajaba por Europa. Recuerdo mi dignidad pisoteada, mi confianza traicionada. Mi amor usado como herramienta de manipulación. Y entonces sé que hice lo correcto. No fue fácil. Nada de esto fue fácil. Reconstruirte después de que te rompen es el trabajo más duro que existe. Es levantarte cada día y elegir vivir, elegir creer en ti misma. Elegir tu propio valor cuando todos los demás lo han ignorado. Pero es posible. Yo soy la prueba de que es posible. Si estás escuchando esta historia y te sientes reflejada, si hay alguien en tu vida que te está robando más que dinero, que te está robando tu dignidad, tu paz, tu alegría, quiero decirte algo, tienes permiso para irte. Tienes permiso para decir basta. Tienes permiso para elegirte a ti misma, incluso si eso significa decepcionar a personas que nunca debieron ponerte en esa posición. La culpa te va a perseguir. Te va a susurrar que eres egoísta, que eres cruel, que no eres buena madre y hija de hermana. Pero esa culpa es mentirosa. Es el último intento de manipulación de quienes se beneficiaban de tu sacrificio. Reconstruirte va a doler. Va a ser solitario al principio. Vas a extrañar incluso aquello que te hacía daño. Porque lo conocido siempre es más cómodo que lo incierto. Pero del otro lado de ese dolor está la vida. Tu vida, la que te merecías todo el tiempo, pero estabas demasiado ocupada, sosteniendo a otros. Como para darte cuenta. Yo la encontré a los 67 años. Tú puedes encontrarla a cualquier edad. Nunca es tarde para recuperarte. Nunca es tarde para elegirte. ¿Y si nadie te lo ha dicho hoy? Permíteme ser yo quien lo haga. Vales más de lo que te han hecho creer. Eres suficiente exactamente como eres. Tu valor no depende de cuánto te sacrifiques por los demás. Y mereces una vida donde no tengas que escoger entre amar a otros y amarte a ti misma. Porque no son opciones opuestas. Nunca debieron serlo. Esta fue mi historia. La historia de cómo mi hijo me quitó mi dinero, pero no pudo quitarme mi espíritu. La historia de cómo caí en el pozo más oscuro y aprendí a escalar de vuelta a la luz. La historia de cómo me perdí y me encontré. Y sí, mi historia ayuda, aunque sea una mujer, a verse en el espejo y decir ya basta. Entonces cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de dolor valió la pena. Porque esa es la única forma en que nuestras heridas tienen sentido, cuando las transformamos en faros para quienes caminan por la misma oscuridad. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme ser vulnerable. Gracias por ser testigo de mi historia. Y ahora, ve y escribe la tuya. Porque mereces ser la protagonista de tu propia vida. No un personaje secundario en la historia de alguien más. Con todo mi corazón, con todas mis cicatrices, con toda la fuerza que no sabía que tenía hasta que no tuve otra opción más que encontrarla. Esta fue la historia de Alejandra, la mujer que se negó a seguir siendo invisible. Y ahora, esa mujer soy yo.